Buenos días, espero estén todos bien. Agradezco por su presencia acá en el webinar. Ya llegamos al módulo 3 y en este módulo vamos a abordar el diseño de los sandbox regulatorios. Y bueno, este fue el nombre que le coloqué al módulo, pero vamos a ver que vamos a avanzar un poco más allá del tema de los sandbox regulatorios y vamos a visualizar los distintos enfoques que hay en cuanto a políticas o de diseños de políticas de innovación regulatoria, ¿no? Ya centrando o tomando el tema de innovación específico al área regulatoria o al diseño y cambio y modificación y actualización, sobre todo de las normativas regulatorias. Y bueno, vamos a avanzar y les recuerdo a todos los que están participando que en el próximo módulo vamos a hacer un ejercicio de las personas en equipo, que ustedes tienen que conformar equipos con otras personas que estén participando activamente dentro del curso para llevar a cabo un ejercicio de diseño de un sandbox regulatorio siguiendo un proceso que he elaborado para que lo pongamos en práctica. Por lo que ya les recuerdo esto para que vayan colocándose al día en la conformación de sus equipos de trabajo, hasta un máximo de 4 personas por equipo. Y bueno, ya entrando en los temas que nos atañen, vamos a ver, discúlpenme, en esta presentación, digamos, el contenido de este módulo, vamos a ver precisamente los enfoques, el proceso de diseño, las pruebas de viabilidad que se hacen al proceso de diseño que se ha realizado y las pruebas de viabilidad y de evaluación de impacto una vez aplicado el proceso de sandbox regulatorio o de innovación regulatoria o de actualización regulatoria. Y luego, al final, como siempre, las preguntas o respuestas que tengan bien o consideren importante realizar. Entonces, bueno, comenzando con los enfoques o del abordaje desde el punto de vista regulatorio, es importante recordar que existen 3 tipos de aproximación en el diseño de las políticas regulatorias: una aproximación ex ante, un enfoque restrictivo de prohibir o restringir los productos o procesos a la vista de riesgos o por la incertidumbre que pudieran generar al público en general o a los usuarios o a los clientes de los prestadores de servicios. Y tenemos también el enfoque ex post, que es un enfoque proactivo de facilitar activamente y regular nuevos productos o procesos, considerando sus beneficios potenciales, tanto económicos como sociales. Y tenemos el enfoque ex post, que es un enfoque vigilante, donde actuar únicamente cuando los riesgos se han materializado o cuando la actividad ha alcanzado un volumen suficiente a la cantidad significativa de consumidores. Y aquí es muy importante determinar estos 3 enfoques de la aproximación regulatoria, debido a que cada regulador debe de una u otra manera definir cuál es el enfoque que va a utilizar como primera capa antes de diseñar los procesos de actualización regulatoria, porque probablemente si el enfoque es completamente restrictivo para algunos tipos de servicios o productos, probablemente los enfoques de sandbox regulatorios y de actuación regulatoria no tengan mucha cabida, pero si la aproximación es ex post con un enfoque proactivo, probablemente ahí sí, porque aquí es donde se ha enfocado, y lo vimos en el caso de la FCA en el Reino Unido, donde no era solamente dejar que el mercado respondiera o innovara por sí mismo y presentara sus propuestas a los consumidores, sino que ya había una activación, un enfoque proactivo del regulador en involucrarse y facilitar el proceso de innovación de las empresas o de los prestadores de servicios para que tuvieran cabida y generarle el desarrollo y la posibilidad de llevarlos a la práctica, de manera tal también de identificar, quitando esas barreras o reduciendo las barreras regulatorias. Aquí es donde vemos la diferencia
por ejemplo, del Reino Unido. Y el enfoque, un Xbox vigilante, es simplemente, bueno, el regulador decide que el mercado responda y coloca los servicios que considere necesario, trata de disminuir las barreras, no coloca barreras para la prestación de nuevos servicios y solamente actúa cuando considere que es necesario si se ve que efectivamente se está materializando o una vez ya materializado el riesgo sobre los clientes, pudiera actuar. Entonces, cada uno de estas aproximaciones tienen sus ventajas y sus desventajas y es la primera parte que hay que definir antes de realizar un proceso de diseño de una política de innovación regulatoria, como el caso de los sandbox. Y bueno, esto es parte de los diseños ya de esas políticas de innovación regulatoria. Y vemos que tienen estos enfoques, donde lo principal, donde están cada uno de ellos, y vamos a tocarlos, pero está el enfoque de espera y verás, de prueba y aprende, y el enfoque de innovación, que aquí vemos los Hub Innovation o Innovation Hubs, que son unos centros de innovación, los sandbox regulatorios, aquí fíjense que es donde realmente entran los sandbox regulatorios, y están las RegTech, que son las tecnologías para facilitar los procesos de regulación. Sin embargo, vamos a entrar más en detalle. Y el último, digamos, o este enfoque de modificación o de actualización regulatoria, está los cambios ya directos en las leyes o en las normativas, resoluciones, reglamentos y todas las reformas regulatorias que pueden llevarse sobre esta normativa. Como pueden ver, hay estos 4 enfoques, este último enfoque de innovación quizás abierto a 3 subenfoques, y los reguladores pueden aplicarlos. ¿Cuál es mi recomendación en este sentido? No centrarnos en un solo enfoque, sino que el regulador, cuando diseñe su política de innovación y de mejora o de facilitación de nuevos servicios en el mercado, deje a la mano cualquiera de estos enfoques se puedan aplicar. Porque al momento de aplicarlo, habrán algunos proyectos donde el espera y verás será un enfoque adecuado, y habrán otros proyectos donde el prueba y aprende creo que es el más adecuado, o los sandbox regulatorios son necesarios, o los centros de innovación, o la tecnología en regulación o los RegTech son los adecuados. O definitivamente, bueno, el cambio de las leyes y la reforma en algunos aspectos habrá que hacerse. Entonces, cuando nosotros, esa es mi recomendación en los diseños de los procesos de actualización regulatoria, no enfocarnos en un solo enfoque, sino dejar a la vista todos los enfoques, aunque podamos ejecutar acciones en cada uno de ellos, porque probablemente el enfoque espera y verás, quizás no va a ser necesario definir claramente cuáles son las acciones, pero sí en la normativa que regule la innovación regulatoria o en la ley, que se deje abierta la posibilidad de utilizar cada uno de estos enfoques, no centrarnos solamente en los sandbox. Esa es mi recomendación. Aunque en la acción quizás ahí es donde se haga el esfuerzo más importante por la propia característica de los sandbox y de precisamente movilizar la innovación. Bueno, aquí entremos en detalle un poco a lo que significa espera y verás, que para este enfoque los reguladores observan y supervisan las tendencias de innovación en condiciones de plena competencia, interviniendo donde y cuando sea necesario. Básicamente aquí no hay un tema de facilitar la innovación o de generar o de desarrollar, sino simplemente de observar el desarrollo propio de los mercados y propios de las competencias, sin hacer ningún cambio en la política regulatoria ni en los modelos de negocio que se puedan hacer. Este es un elemento que, bueno, ustedes dirán, bueno, normalmente los reguladores hacemos eso, pero siempre es bueno que se defina claramente cuál van a ser esas políticas de espera y verás, para los enfoques y cómo se va a ejecutar en el caso que sea necesario, porque dice que en algún momento
el regulador va a tener la posibilidad o tiene la necesidad de intervenir. Solamente cuando sea necesario, pero tiene que definir, bueno, cómo va a ser esa intervención, hasta qué lugar o hasta qué nivel realmente vale la pena que el regulador intervenga. Prueba y aprende es otro de los enfoques impulsados por el mercado. Los reguladores crean marcos personalizados para cada caso comerciales, permitiendo que la empresa funcione en un entorno vivo y controlado, a menudo con excepciones como una no objeción o no acción. Esto es quizás un poco más visto lo que vimos y aplicado también por la FCA, pero acá ya digamos hay un enfoque a permitir las pruebas y aprender de esas pruebas. Y donde vimos la posibilidad de aplicar las cartas de no acción, de que, bueno, te doy permiso, lo puedes ejecutar y te digo que no voy a ejecutar ninguna acción, pero aquí es importante definir que dependiendo del mercado, dependiendo de cuáles son esos casos, hay que especificarlos bien, hay que definir cuáles serían esas condiciones. Y los facilitadores de innovación, que son los reguladores que utilizan este enfoque para poner en marcha un marco y mecanismos para promover la innovación y la experimentación. Aquí ya vemos que hay una labor clara del regulador de promover esa innovación y de promover la experimentación en un enfoque proactivo, como lo mencionaba anteriormente en la lámina anterior, y a menudo impulsados por los reguladores. Y aquí el regulador no es solamente que lo permito o espero y veo como prueba y aprende, sino que yo lo promuevo. Y lo promuevo a través de 3 subenfoques, que son los centros de innovación, ya vamos a adentrar en cada uno de ellos, los aceleradores regulatorios y los sandbox regulatorios. Aceleradores regulatorios, lo que denominamos RegTech, Innovation Hubs, los centros de innovación. Bueno, aquí vemos que para los centros de innovación pueden tomar varias formas dependiendo de los objetivos y el mandato de la autoridad. La mayoría de las veces un hub sirve como un punto central de contacto para agilizar las consultas, proporcionar apoyo, asesoramiento, orientación a las empresas, ayudándoles a navegar dentro del ambiente regulatorio, supervisor, político, legal, y el apoyo puede ser directo o indirecto a través de la orientación al mercado y no generalmente incluye prueba de productos y servicios. Aquí simplemente es como un centro donde el regulador se puede involucrar a dar un asesoramiento mucho más profundo a solamente responder consultas de los interesados o de los operadores, como normalmente se ejecuta. Aquí este centro de innovación normalmente es un área física o un área virtual donde hay funcionarios de los reguladores que reciben, escuchan los casos de los clientes, contestan las preguntas, facilitan información, hacen seguimiento a las decisiones que tomarían las empresas que están participando o las personas que están participando dentro de este proceso del centro de innovación. Sin embargo, no incluyen pruebas de productos y servicios, simplemente a orientarnos a cómo ejecutar el modelo de negocio y cómo cumplir con las barreras o cómo saltar las barreras regulatorias para cumplirlas, no para no dejar de cumplirlas. Y los aceleradores regulatorios son más internos y centrados en la posibilidad de asociación entre empresas y autoridades gubernamentales para innovar en tecnologías compartidas, permitiendo al regulador aprender sobre nuevas tecnologías, mientras que el innovador se beneficia por su solución, en su caso, en el mundo real. Debe notarse que las empresas se asocian con una institución en un proceso de aceleración. Lo más probable es que no caigan dentro del perímetro regulatorio por conflictos de cuestiones de interés. Aquí el tema de innovación regulatoria o de la RegTech es de utilizar tecnologías para la regulación. Esto se ha llevado mucho a la práctica donde algunos reguladores utilizan este tipo de tecnologías para que los operadores de servicios, por ejemplo, en vez de enviar una carta solicitando la aprobación de los modelos de contratos de servicios por parte del regulador, el regulador puede crear una plataforma web donde los operadores colocan ahí sus modelos de contratos, servicios, y esa plataforma web enseguida le avisa al regulador
que se cargó esa información, asigna a la persona que lo va a revisar y una vez que se aprueba por la plataforma y le llega una notificación directa al operador, su modelo de contrato que fue introducido en tal fecha ya está aprobado, puede ser utilizado. Entonces, ese tipo de tecnologías en la regulación puede ser casos que se han utilizado. Otros casos, por ejemplo, para la calidad de los servicios. Bueno, algunos reguladores, operadores también, los reportes de calidad de servicios se pueden utilizar por ahí. También algunos reguladores pueden utilizarlo para los permisos de enlaces de microondas que utilizan los operadores móviles. No se imaginan la cantidad de enlaces de microondas que los operadores móviles utilizan y cómo eso va cambiando en el tiempo y muchas veces los reguladores ni se enteran. Bueno, ese tipo de plataformas web donde el operador puede básicamente informar de cuáles son los nuevos enlaces, de qué punto a qué punto, qué momentos se están utilizando. Eso se puede hacer a través de una plataforma web y de ese tipo de tecnologías, con las cuales los reguladores, bueno, trabajan con algunas empresas que les ayudan a desarrollar esos software, esas tecnologías, y normalmente se busca que no sean parte no sean los propios operadores o estén dentro del mercado regulado, ¿no? Y los sandbox regulatorios, que es lo que hemos ido discutiendo durante todo el módulo 1 y el módulo 2, lo vimos, son típicamente un entorno virtual que permite pruebas en vivo de nuevos productos y servicios con los clientes ya, con un número de clientes limitado, pero con clientes particulares, personas o empresas, de una manera controlada y con plazos determinados. Revisada la experimentación del entorno, proporciona un enfoque estructurado para promover la innovación y orientar las interacciones con las empresas mientras permite a los reguladores una buena supervisión de los productos y servicios. Aquí no vamos a enfocarnos mucho, pero ya sabemos qué exactamente significa un sandbox regulatorio y cómo debe diseñarse y cómo debe ejecutarse, pero bueno, son abiertos a modelos de negocios innovadores, productos y procesos, ya sean regulados o no. Y el otro enfoque es el enfoque de las leyes y reformas regulatorias. Esto obviamente dentro del proceso de sandbox o de los procesos anteriores o de los enfoques anteriores, algunos casos tendrán que derivar en una modificación de las normas o de las leyes. Y aquí es donde los reguladores pueden hacer un trabajo bien importante y que yo creo, y lo vamos a ver en el módulo 4, cuando ejecutemos el proceso de diseño, uno de los primeros puntos que debe revisar los reguladores es cuáles son las normas y cuáles son su vigencia y cuáles realmente siguen siendo aplicables, porque tenemos normas que fueron publicadas hace más de 10, 15, 20 años y probablemente vale la pena hacer su revisión. Y bueno, estos son los enfoques de cada una de las políticas de innovación que incluyen los sandbox, pero no son los únicos. Ese es quizás el mensaje que yo quiero transmitirles a ustedes y que ustedes se queden con esa información para que vean cuáles y cómo se puede tomar en cuenta cada uno de los enfoques, dónde son aplicables y de qué manera se pueden ejecutar. Y aquí vamos a hablar de unos factores a considerar antes de evaluar en un enfoque regulatorio. Vimos que hay cada uno de estos enfoques. Bueno, ¿qué debo tomar en cuenta? ¿Qué debo considerar? ¿Cómo lo puedo aplicar? Y aquí está primero un mandato legal que también está establecido el marco legal y regulatorio. ¿Qué poderes le otorga el regulador al mandato bajo el cual opera? Es un marco regulatorio basado en reglas o en principios. La mayoría de nuestros esquemas regulatorios son basados en reglas. En principio, probablemente hay algunos reguladores que han elaborado normas o leyes de reciente que han empezado a incluir el tema de los principios dentro de la base regulatoria. Bueno, este es el primer elemento que hay que definir antes de considerar cuál es el enfoque, porque nos va a decir, bueno, necesito un sandbox regulatorio, necesito un espera y verás, o cuándo no lo necesito, dependiendo de la condición del mercado. Y aquí vamos a entrar en las condiciones del mercado. ¿Qué tan competitivo es el mercado? El número de empresas excluidas o desatendidas, pymes,
o pequeñas y medianas industrias, número de solicitudes no atendidas o por barreras regulatorias, y aquí es donde hay que hacer la segunda parte del enfoque, la segunda entrada del proceso que vamos a ver en el módulo 4, que es revisar, bueno, cuántas solicitudes tengo yo como regulador, por ejemplo, de las empresas de telecomunicaciones que yo he rechazado, cuáles vale la pena evaluarlas nuevamente, se pone una visión de modificar la norma regulatoria, pudieran ser llevadas al mercado como una oferta de servicio válida, entonces podemos hacer esa revisión. ¿Qué otras solicitudes de empresas que no eran empresas establecidas, que también se rechazaron, o cuáles son esas barreras que pueden impedir que estas pequeñas empresas entren? En muchos países, en las zonas rurales, hemos visto que pequeñas organizaciones de ciudadanos, ni siquiera de empresas, que se han organizado en una fundación o en una estructura legal quizás de organizaciones sin fines de lucro, por ejemplo, que les han permitido tener que invertir para poder llevar y instalar estaciones bases en sus localidades, que los operadores no llegan o no tienen la disponibilidad por la cantidad de personas, la recuperación de la inversión. Entonces estas pequeñas organizaciones sin fines de lucro lo hacen, lo ejecutan, pero tienen problemas porque, oye, no le puedo asignar el espectro, porque tiene que pasar por un proceso de asignación de espectro y tiene que ir a un proceso de subasta de espectro, ya poniendo un poco la cosa más complicada. Y en la subasta de espectro, el espectro cuesta tanta cantidad de dinero que para una pyme pequeña en una población de 500, de 1.000 habitantes, es prácticamente impagable en cuanto a sus costos, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de condiciones se pudieran estar verificando. Número de solicitudes no atendidas por esas barreras regulatorias, y ahí es donde también se puede hacer el enfoque tanto de empresas que realizaron su consulta y de repente nunca llevaron a la práctica la iniciativa. Bueno, de repente acercarse, todavía tienes la intención de llevar la iniciativa, ¿qué podemos hacer y cómo podemos apoyarlo? Si obviamente existe la disposición de la empresa, nunca un tema de obligación. Y el ecosistema regulatorio es otra cosa importante que deben definirse en este estudio. ¿Cuántos reguladores supervisan las TICs? Y la coordinación con reguladores de otros sectores. Lo vimos también en los temas de Sandbox y lo vimos también en los temas de España, por ejemplo, que había, y de Corea también, pero quiero resaltar el caso de España, que se creó una comisión para ejecutar y estudiar los sandbox regulatorios y todos los procesos de innovación regulatoria, y donde iban a considerarse precisamente todos los proyectos con la visión de todos los reguladores cuando aplicase. Si aplicaba solamente a un tipo de regulador, como por ejemplo era solo un servicio bancario, no tenía por qué verlo la Comisión de Valores. Entonces, solamente lo veía el tema de los seguros de personas, o la parte de seguros en un sistema financiero. Entonces, ahí es donde hace falta precisamente estudiar completamente cómo está el ecosistema regulatorio en cantidad de reguladores y su asociación o coordinación, y crear esos lazos para crear esa relación y llevarla a su máximo potencial. Y las capacidades y recursos, esto es sumamente importante, porque muchas veces los reguladores pueden tener toda la disposición, pueden tener con claridad cuáles son las condiciones, cuál es el mandato legal, cuál es el ecosistema, pero si no tienen recursos, no tienen capacidad para llevar a cabo desde el punto de vista financiero, humano, y llevar a cabo estas políticas de regulación, entonces esto también tenemos que evaluarlo. Fíjense que en Reino Unido y Colombia también lo definió así: la forma de ejecutar los sandbox es por cohortes, y los cohortes tienen la facilidad precisamente de definir estos recursos, porque si yo digo que voy a hacerlo por cohortes, y por cohorte digo que en el cohorte número 1 voy a introducir en el proceso de sandbox regulatorio un máximo de 5 proyectos, de 3 proyectos, de 10 proyectos, así el regulador puede más fácilmente ver cuál es el impacto en la estructura financiera y humana de su organización, y
adaptarlo a lo que tenga disponible en el momento. Y de repente esto es muy útil para el primer corte. Después el segundo corte vemos si se va adaptando la estructura. Recordemos la FCA, el tema de la innovación o el proyecto innovación que dio origen a todo este tema de los sandbox regulatorios, empezó con 2 y 3 personas dentro del área, dentro del regulador, sin ninguna estructura, y terminó siendo parte de la estructura de la FCA. Entonces, aquí vemos cómo pequeños pasos pueden ejecutarse poco a poco en función de la capacidad y de los recursos que tenga el regulador a su mano. La madurez del mercado, y este también es un elemento clave, la madurez de los jugadores del mercado, la relación entre incumbentes y otros jugadores, como aceleraciones de la industria, fondos de capital de riesgo. Bueno, el tema de los fondos de capital de riesgo es un tema que se ve mucho en los sistemas financieros, porque estos fondos de capital de riesgo financian estas empresas de fintech. Bueno, se puede buscar o tratar de generar un modelo similar en las telecomunicaciones o en los servicios TICs para que estos fondos de capital de riesgo se evalúen la posibilidad de invertir en estas pequeñas empresas o incluso dentro del proceso de los sandbox regulatorios de estas iniciativas que se puedan llevar a cabo a la práctica en realidad y puedan los fondos de capital de riesgo invertir en esos modelos de negocio siempre y cuando les sean atractivos, obviamente. Entonces, bueno, aquí ya hemos visto y resumiendo los factores a considerar antes de evaluar el enfoque. Una vez conocido todo esto y viendo claramente dentro del mercado cuáles son las posibilidades, entonces es necesario pasar a la siguiente fase de seleccionar cada uno de los enfoques y cuál es el enfoque que mejor me conviene. Sin embargo, mantengo mi observación y mi recomendación de no excluir ninguno de los enfoques, aunque probablemente se oriente las acciones hacia desarrollar uno. Las RegTech, los sandbox, los innovation hubs pueden ser quizás lo que más se puedan ejecutar, pero no dejar por fuera el espera y verás o el aprende. Y bueno, luego de esta definición de estos factores, vamos a estudiar, a revisar los factores a considerar a través de evaluar el enfoque regulatorio. Bueno, ¿qué debo evaluar o qué proceso debo utilizar para definir cuál es el enfoque o cuáles son los enfoques más adecuados y en qué condiciones? No tanto para excluir, sino para definir cuál enfoque, en qué momento lo puedo utilizar. Entonces, bueno, definir los objetivos y prioridades de las políticas, evaluar las condiciones y la viabilidad propias del mercado, identificar los riesgos de aplicar cada uno de estos enfoques o los riesgos que ya yo veo en el mercado, implementar la política de respuesta, aplicar la normativa existente, ajustar la normativa existente, crear nueva normativa, esto de cara a ejecutar en los enfoques, incluyendo los sandbox regulatorios, medir los resultados, esto es un tema importante, después de aplicar estas medidas, bueno, hacer el seguimiento y medir los resultados en el mercado y en los beneficios para el usuario, creo que es donde se debe enfocar esta medición, y las propuestas, seleccionar el acercamiento ya de cada uno de los enfoques que vimos anteriormente: espera y verás, prueba y aprende, facilitadores de innovación y leyes y reformas regulatorias. Este sería el final del proceso, de los factores, del proceso de identificación. Al final aquí la propuesta definitiva sería, bueno, espera y verás, ¿lo aplico, no lo aplico? ¿Y cuándo lo voy a aplicar? ¿Y qué condiciones deben darse para yo aplicarlo? Prueba y aprende, ¿lo aplico, no lo aplico? ¿Y cuándo? ¿Y cuáles condiciones deben darse? Igualmente con el resto de los enfoques y de los acercamientos para impulsar la política de innovación regulatoria y también de innovación un poco en el mercado. Y bueno, en esta lámina ya pasamos a estudiar un poco los beneficios de un facilitador de innovación para reguladores, empresas e individuos. Y aquí vamos a revisar algunos detalles de cuáles son los beneficios que se han identificado
en estos procesos de sandbox regulatorios de políticas de innovación en materia de los sistemas financieros, ¿no? La mayoría de estos beneficios que se han identificado provienen del sistema financiero. Señalar desde el regulador que están abiertos a comprometerse con el mercado, eso es un beneficio desde el punto de vista de los reguladores, un control más directo sobre los riesgos, incluida la protección y revisión de medidas paliativas en beneficios del consumidor, capacidad para revisar las regulaciones existentes y evaluar si son adecuadas para su propósito, o podrían estar obstaculizando la innovación, la inteligencia sobre desarrollos, tendencias y riesgos emergentes, y el regulador puede ensuciarse las manos, aquí es un término muy en inglés, con las nuevas tecnologías, porque al estar en contacto con estos emprendedores o los operadores directamente y entender cómo funcionan sus nuevos productos y servicios o nuevas tecnologías para aplicarlas en el mercado, obtiene un mayor conocimiento sobre ellas. Y creo que abre muy bien los temas de las relaciones entre los operadores y los reguladores. Y las empresas, bueno, apoyan a los jugadores que no comprenden completamente o que no están seguros o que no pueden cumplir con los requisitos reglamentarios desde el inicio, prueba potenciales de tecnologías en un entorno estable pero vivo. Aquí en el foro muchos me preguntaban, oye, pero la regulación de mi país establece las pruebas de nuevas tecnologías, pero la mayoría de ellas son pruebas, son asignaciones de espectros temporales para probar una tecnología en particular, por lo menos en muchos países, en Colombia, en México, se han estado haciendo pruebas de 5G, y se le ha autorizado a los operadores desplegar la infraestructura, utilizar el espectro por un tiempo limitado y hacen pruebas, pero pruebas de tecnologías, eso no se lleva al mercado, no se lleva a los usuarios no pagan por ese servicio por el tiempo de prueba, es simple y llanamente unas pruebas técnicas en la mayoría de los casos, y donde, digamos, la ventaja es para el operador de conocer cómo puede realmente ejecutar o implementar esa tecnología en sus redes. La oportunidad de recibir asesoramiento del regulador, esto es importante, que haya una mayor relación empresa-operador, donde se haya un constante acercamiento e intercambio de información que le va a permitir al regulador obtener mayor información del mercado y del beneficio o de las barreras que imponen la regulación y las decisiones que están tomando, y a los operadores o a las empresas le permite también conocer con mayor claridad o identificar cuáles son esos riesgos de poder ejecutar cualquier nuevo servicio o proyecto. Y los clientes, bueno, tienen salvaguardas adecuadas con protección del consumidor, mitigación de riesgos para los consumidores, debido a un estrecho seguimiento y una implantación gradual. Implantación gradual, se habla un poco del tema de los sandbox, bueno, si se implementa un nuevo servicio, pero solamente son 500 usuarios que pueden usarlo mientras un tiempo se va probando cuáles son los riesgos y si se dan o no se dan esos riesgos, entonces esa implantación gradual tiene realmente un beneficio para los clientes, ya que el resto de clientes no va a estar expuesto a esos riesgos. Y bueno, puede soportar también una mayor competencia e inclusión debido a una mayor orientación y productos diseñados. Esto es incluso el tema de la competencia, no solamente se refiere a entrada de nuevos operadores que puedan competir en el mercado, sino también a una mayor competencia entre los operadores existentes porque crean nuevos productos y servicios que se van llevando a cabo en el mercado. Entonces ahí es importante verlo que desde el punto de vista de la competencia no es solamente en cuanto a actores, sino también a servicios o ofertas disponibles en el mercado. Y bueno, ya aquí entramos en el proceso de diseño de los enfoques regulatorios y el proceso de diseño de cómo ejecutar incluso los sandbox regulatorios, cualquiera del enfoque que se haya seleccionado, ¿verdad? Donde se definen, bueno, primero cuál es el enfoque, si el enfoque va a ser espera y veraz, espera y aprende, facilitadores de innovación, Innovation Hubs, RegTech, o los sandbox regulatorios, o las leyes y las reformas regulatorias. ¿Cuáles son esas condiciones? Ya lo vimos, la marco legal, regulatorio existente, ecosistema de partes interesadas, capacidad de los recursos disponibles del regulador, las condiciones del mercado, incluidos criterios de competencia y madurez del mercado, cuáles son los objetivos, bueno, aplicar los marcos regulatorios existentes a nuevas
innovaciones y sus modelos de negocio, ajustar marcos regulatorios existentes para dar cabida a nuevos participantes y la adopción de nuevas tecnologías. Esto es bien importante aquí identificar cuál es el objetivo precisamente de este proceso de diseño y la creación de nuevos marcos o regulaciones para incluir o incluso prohibir los nuevos servicios de las TICs cuando estos no cumplen con ciertas condiciones. Y bueno, en la ejecución hay que definir si es por cohortes, como lo mencionaba antes, o continuo. Algunos reguladores han aplicado estas políticas de innovación o estos sandbox regulatorios de manera continua, de manera que cualquier momento un operador o un interesado puede, sin necesidad de esperar una fecha determinada, realizar la solicitud de inclusión dentro de las políticas de innovación o dentro de los sandbox regulatorios. Y bueno, la articulación con otros reguladores, la modificación de las regulaciones bajo su control y influir en la cadena regulatoria. Eso quiere decir, bueno, voy a tratar de influir con el ministerio, que es mi ente de adscripción, sobre cuáles son los cambios que nosotros consideramos que pueden ejecutarse, porque de repente este tipo de decisiones no depende de nosotros, sino son decisiones que van al ministerio, o incluso el ministerio hacerlo hacia la cadena de la toma de decisiones respecto al mercado. Y medir el impacto regulatorio del mercado, que yo creo que es una de las cuestiones más claves en cualquier política, en diseño de política regulatoria o incluso de política pública. Bueno, medir si esa política pública está dando los resultados esperados y cómo podemos adaptarla rápidamente. Y aquí lo vamos a ver, que esto lo vamos a trabajar en el módulo 4. Y bueno, también aquí vamos a un proceso de simulación. Este es un proceso de simulación que diseñó el Banco Mundial para los sandbox regulatorios, y el Banco Mundial de una u otra manera lo recomienda, y el Banco Mundial ha soportado o ha aportado esta experiencia o este proceso trabajando de la mano con muchos reguladores del sistema financiero, donde los ha asesorado para llevar a cabo los procesos de sandbox regulatorios, y en función de esa experiencia desarrolló este modelo de simulación, que es importante y clave. ¿Qué es lo que indica el Banco Mundial? Bueno, que una vez que se diseña el proceso y de sandbox regulatorio, se elabora la normativa, se consulte, antes de aprobarla, elaborar primero una ejecución pequeña de todo el proceso para, en tiempo real, para conocer antes de la aprobación definitiva de la norma cómo realmente, cuáles son los riesgos o cuáles son los cambios que son necesarios. Esto va un poco más allá de las tradicionales consultas públicas que hacen la mayoría de los reguladores de telecomunicaciones, que elaboran una normativa y después de elaborar la normativa la publican y dan un tiempo para que los operadores, universidades y personas interesadas puedan hacer sus aportes o cambios o modificaciones o sugerir sus modificaciones al regulador. Y después el regulador, en función de esas respuestas del mercado y de las universidades, decide si realiza o no realiza esas modificaciones y en qué forma las realiza. Aquí en este caso es un poco más allá, porque no es solamente ver qué opina el mercado sobre la normativa, sino ejecutar un plan. De repente, bueno, vamos a hacer una prueba con una empresa y vamos a pasarla por todo el proceso, y dependiendo de esa prueba, vemos qué cambio tenemos que hacer en la normativa antes de publicarla definitivamente, o incluso antes de consultarla con el mercado o con los operadores. Entonces, bueno, aquí vemos de crear un prototipo, identificar los objetivos, ajustar el alcance y remitir, revisar las mejores prácticas, definir procedimientos de prueba y salida, crear un prototipo de sandbox, proporcionar la comprensión de los arreglos de la gobernanza, comunicar, creación de manual de sandbox, crear un manual de sandbox. Estos son, digamos, la fase del proceso en la etapa de diseño y prelanzamiento. Y luego en la fase 2, que es la fase de funcionamiento, que es lo que le comentaba de hacer las pruebas. Aquí hay que proporcionar conocimientos y aprendizajes globales, simular cada etapa individual del proceso. Yo creo que una simulación real con un par de iniciativas, familiarizar a los asistentes con los lineamientos,
identificar las áreas de mejora en el proceso de diseño y proceso de estructura, distinguir áreas de mejora en la gobernanza y considerar los memorandos de entendimiento con otros reguladores de manera tal de que el proceso pueda ser ejecutado. Este es un tema clave bien importante para aquellos países donde los reguladores están separados o donde existe un ente de adscripción. Por ejemplo, en el caso de Colombia, la CRC ejecutó su normativa de sandbox regulatorio, ¿verdad? Pero acá firmar un memorando de entendimiento con el Ministerio TIC, por ejemplo, pudiera ser una forma de llevar a cabo y de mejorar el proceso de ejecución de los sandbox, o incluso con otros reguladores que no solamente sea, digamos, en la cadena de aprobación, sino de adscripción, sino también con el regulador de servicios o de condiciones de competencias en definitiva con otros reguladores de manera tal de facilitar la ejecución de las decisiones. Entonces este proceso les lleva a considerar si es necesario crear esos memorandos de entendimiento con otros reguladores o no, en función de los resultados que se obtengan dentro del proceso de simulación del sandbox. Y bueno, y aquí ya a la etapa de la evaluación, esto es obviamente cuando ya el sandbox regulatorio se ejecute o la política de innovación se ponga en la práctica. Entonces se debe definir desde un principio cómo voy a medir si estoy siendo efectivo o está siendo efectiva la política dentro del mercado o el impacto que han generado los sandbox o cualquiera de los enfoques regulatorios que se hayan tomado en cuenta. Entonces, aquí hay a 3 niveles, que son las medidas inicial del solicitante y de los cohortes, a revisar esas medidas, cómo se han venido poniendo en la práctica, la supervisión en la marcha, cómo se han ejecutado los sandbox, cómo se han ejecutado los enfoques que se han decidido implementar, y a mediano plazo, porque obviamente los resultados no van a ser inmediatos, lo que sí es importante que de repente cuando se ejecuta por cortes, los cortes tienen una fecha de caducidad, bueno, son 6 meses, 1 año o 2 años, entonces cuando finalice cada corte, hacer este proceso de evaluación de cómo se midió, cómo se implementaron, si las iniciativas que se ejecutaron dentro del sandbox fueron exitosas, no fueron exitosas, cuáles fueron las barreras que encontraron, y identificar, bueno, en el sector TIC, cuál fue el impacto a nivel país, a nivel regulatorio, a nivel empresarial. Bueno, se crearon nuevas empresas, se crearon cambios o identificamos cambios que hay que hacer en la regulación o incluso en el proceso o incluso en la estructura del regulador en cuanto a las unidades, quienes tienen la responsabilidad de ejecutar los sandbox regulatorios, de hacerle seguimiento a los sandbox regulatorios, de organizarnos dentro del mismo regulador. Y también los operativos y los institucionales, que se mezcla un poco con lo que mencionaba anteriormente, y bueno, cuáles han sido esos resultados en esos 4 niveles. Entonces aquí tenemos una matriz de 3x4, donde hay 3 elementos donde se deben estar haciendo estas mediciones constantes de los resultados dependiendo de la etapa y el momento que se haya desarrollado el sandbox regulatorio o incluso el enfoque regulatorio como tal. Bueno, yo creo que aquí termino, digamos, la presentación. Quedo abierto a sus preguntas y bueno, aprovecho para agradecerles también su atención y darles las gracias, dejarles mis datos en esta presentación. Pero volvemos al área de preguntas y quedo a la disposición de ustedes. Excelente, ingeniero. Por aquí veo en el chat a Wilmer Ramírez, que consulta la experiencia vista de distintos países en el módulo 2, cómo se clasificarían con estos tipos de enfoques. Por ejemplo, Corea del Sur supongo que sería promotores de innovación. Sí, si te fijas, en Corea del Sur se enfocaron en los enfoques de innovación y ellos se enfocaron en los sandbox regulatorios y en Innovation Hubs. Pero, por ejemplo, en la RegTech no entiendo que no hicieron un esfuerzo en particular. Entonces, ese es
es parte de los enfoques que hemos estado viendo. De hecho, en Colombia, por ejemplo, también se enfocó en los sandbox regulatorios. De hecho, cuando leemos su normativa, habla directamente de sandbox regulatorios. Pero entiendo que Colombia también está trabajando, ya no por normativa, sino por unos trabajos aparte, donde está trabajando con la RegTech, tratando de incorporar tecnologías en sus procesos de regulación, precisamente para poner en los ejemplos que les colocaba con mi conversación en esa lámina, era para recibir las respuestas o los resultados de las mediciones de calidad de servicio por parte de los operadores. Normalmente, bueno, yo recuerdo cuando estaba en el regulador, eso los operadores enviaban, y también me tocó cuando estaba en operador, enviar los informes de calidad de servicio, y eran unos libros grandísimos en papel que se gastaba hoja, impresión, con estos temas los temas ambientales. Entonces, bueno, se enviaban esos reportes al regulador. Bueno, probablemente lo que entiendo que está haciendo Colombia en ese sentido es tratar de que no sea por físico ese tipo de información, sino que se cree un sistema donde los operadores directamente tengan acceso y puedan enviar los reportes de las mediciones de calidad de servicio, por ejemplo. No sé si tienen alguna otra pregunta. Parece no haber más consulta, ingeniero. Bueno, entonces quedamos a su disposición. Agradezco a todos por su presencia y como les dije, cualquier cosa pueden contactarme a través de mi correo electrónico o a través de la plataforma también en los foros, y abierto a responder cada una de sus preguntas. Agradezco a todos los que han tenido el tiempo de participar en los foros. Creo que sus aportes han sido bastante interesantes y creo que los invito a revisar no solamente la respuesta mía a su aporte, sino también leer los aportes de los demás participantes dentro del curso, porque hay aportes muy, muy interesantes que creo que si nos dedicamos un poquito a leerlo, vamos a aprender muchos todos. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo webinar.